Amigos televidentes, hoy queremos conversar de una experiencia que puede resultar muy agradable para ustedes. Tenemos con nosotros al amigo José Manuel Romano. Tú estuviste hace poco en una experiencia, creo que era una peregrinación a la Virgen de Guanare, que además de ser peregrinación al santuario de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, también creo que tuvieron como un retiro y un contacto, experiencia con una obra social, ¿no? ¿Cuál fue la motivación de esa peregrinación, ese viaje que organizaron? En principio, la peregrinación a Guanare tenía como propósito la consagración de un grupo de peregrinos a la Virgen de la Inmaculada, la devoción de la Milicia de la Inmaculada, que propaga en Venezuela el religioso Fray Pedro Bonamassa, bajo la inspiración de San Maximiliano Kolbe. Participamos un grupo de 50 peregrinos de distintas parroquias de Caracas, pero la experiencia más interesante de toda la peregrinación estuvo en el contacto con la obra social que Fray Pedro Bonamassa, que es un religioso de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, despliega en favor de los más necesitados en el Estado portugués y muy especialmente en Guanare. Ahora, permíteme, doctor, el doctor José Manuel Romano, se ha hecho un paréntesis, esta mañana dejó su trabajo para poder estar aquí con nosotros. Primero fueron al santuario de Nuestra Señora de Coromoto. Nosotros participamos en el templo votivo de Nuestra Señora de Coromoto el día de la llegada, y luego finalmente al día domingo, el último día, en el acto de la consagración a la Virgen. Pero en el transcurso de los 3 días que comprendió nuestra estada en Guanare, realizamos un retiro espiritual bajo la dirección de Fray Pedro Bonamassa, y a la vez aprovechamos para conocer la obra que él despliega a través de la asociación civil El Buen Samaritano. El Templo Nacional, ¿cómo lo encontraste? ¿Hay afluencia o está muy alejado de la civilización? Lamentablemente, padre, esa fue una de las inquietudes de esa experiencia. Nos encontramos con un santuario, una basílica menor que le falta mantenimiento, donde lamentablemente pues no se ha logrado organizar en torno al templo votivo de Nuestra Señora de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, una actividad de carácter religioso, incluso hasta de carácter turístico, que motive a muchas peregrinaciones, a muchos feligreses de toda Venezuela para acercarse a rendirle tributo a nuestra patrona. El templo se encuentra muy deteriorado, e incluso se filtra completamente en temporadas de lluvia. Yo creo que sería conveniente también que nosotros, como parte integrante de la Iglesia en Venezuela, empecemos a desplegar alguna iniciativa que ayude a la Iglesia en Guanare, que evidentemente pues la Iglesia cuenta con pocos recursos. Eso es una instalación majestuosa que requiere dinero para su mantenimiento, y en consecuencia pues el uso que se le da se limita a la actividad de las misas ordinarias, pero no tiene el despliegue que debería presentarse en un templo que además está consagrado como una basílica menor en honor a la patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. O sea, tú no ves allí movimiento de gente, grupos que vienen de los Andes, de los llanos, estudiantes o campesinos, abogados o médicos que se gradúan, que van allá como un lugar de devoción popular, que tenga mucha vida Yo popular. le puedo reportar lo que fue nuestra experiencia. ¿Que fueron un día domingo? Nosotros llegamos un día viernes, directamente como correspondía al templo votivo, a saludar a la madre, a nuestra patrona, que además era uno de los motivos principales que motivó la peregrinación, y nos encontramos el templo absolutamente cerrado. No había forma de ingresar. Logramos con dificultad conversar con los sacerdotes que tienen a su cargo la regencia del templo. En ese momento tenían una reunión con el señor obispo de la ciudad, y eventualmente ocurren ciertas peregrinaciones, pero tampoco coordinadas, tampoco dentro de una actividad establecida
que pueda presentarse un itinerario organizado. Yo creo que es necesario que nosotros como católicos, como venezolanos, en honor a nuestra patrona, empecemos a organizar algún tipo de actividad que permita recaudar fondos para ayudar a sufragar los gastos que amerita en este momento el mantenimiento del templo, y por supuesto también establecer una actividad coordinada con todas las diócesis para darle mayor vigor a esa estructura que es imponente, a esa estructura que recoge en su seno y que tiene en su seno a Nuestra Señora de Coromoto, pero que realmente la feligresía en Venezuela, la iglesia en Venezuela, los laicos comprometidos, los sacerdotes, tenemos que empezar a darle mayor impulso al templo votivo de Nuestra Señora de Coromoto. O sea, ¿tú no viste que haya como un sentir nacional de que vamos a ver a nuestra patrona y que lleguen grupos organizados de un lado y otro? Porque el escenario como tal, tanto el templo como los alrededores son grandiosos, concebidos para multitudes, ¿no? Ahí tenemos un gran reto para convertir, así como en Polonia Czestochowa, en México Guadalupe, o en España hay varios, la Virgen del Pilar, etcétera, que sea como un punto de encuentro de las grandes manifestaciones masivas de católicos. El Día de la Virgen de Coromoto, que prácticamente pasa anónimo. El día, qué sé yo, cuando llega la época de la cosecha de arroz o algo así, los campesinos como ir a ofrecer las primicias a la Virgen, o el Día del Mar. Hay tantas iniciativas hermosas que se pueden realizar en torno a eso. Ojalá que entre los que nos están viendo surjan personas que aporten iniciativa y que le demos vida a un gran recurso social y religioso que es tener un santuario nacional como el de la Virgen Nuestra Señora de Coromoto en Guanare. Vamos a continuar en un próximo segmento hablando de esto.